Yo formaba parte de la izquierda radical, y cuando eres parte de la izquierda radical, tienes que odiar a Israel. Odiarlo como un puesto avanzado del capitalismo, como un puesto avanzado del colonialismo occidental, un aliado de Estados Unidos, que es, todos estamos de acuerdo en la izquierda, lo peor de lo peor que le ha pasado a la humanidad. No tengo nada en contra de los judíos, pero desconfío de los judíos. Y definitivamente soy muy crítico con su país. Y básicamente creo que ese país no debería existir. Mi invitado de hoy es una de las voces más fascinantes que he encontrado sobre Israel, el antisemitismo y la civilización occidental. Lo notable de Nikos Sotirakopoulos no es que defienda a Israel, sino que no siempre lo hizo. Durante años, él creyó muchas de las mismas narrativas que hoy dominan los campus universitarios, los movimientos activistas y las redes sociales. Luego empezó a hacerse preguntas. Cuanto más profundizaba en la historia y la naturaleza humana, más comenzaba a desmoronarse su visión del mundo. Hoy en día, él sostiene que la batalla que está librando Israel no es simplemente por territorio, sino que es una batalla por la civilización misma. Nikos, bienvenido al programa. Tu introducción lo dijo todo, en efecto. Sí, quizá esa sea una de las razones por las que soy un poco más apasionado por el tema de Israel que el típico simpatizante de Israel en Occidente. Sí, es porque conozco el otro lado y cometí todos los errores que el otro lado está cometiendo. Y esto también me hace pensar que algunos de estos quizás sean errores honestos. Así que quizá haya esperanza para algunas personas del otro lado, para aquellos que no están motivados por lo peor dentro de ellos, sino por lo mejor dentro de ellos. Y quizás solo sea un error de juicio, pero podemos discutir esto más a fondo. Sí. Entonces, como mencionamos, admites abiertamente algo que muy pocas personas admitirían públicamente, que solías odiar a Israel. Pero, ¿cómo sucedió eso? ¿Y cuánto sabías realmente sobre Israel en ese momento? Sí, ¿cómo sucedió? Sucedió de la manera más simple, que es no estar dispuesto a pensar por mí mismo y seguir la opinión dominante de la sociedad y la cámara de eco en la que vivía. Así que mi sociedad era la sociedad griega, una sociedad donde la izquierda era muy, muy poderosa culturalmente. Recuerda, Grecia era el país donde Yasser Arafat encontraba refugio en los años 80 hasta principios de los 2000 de hecho, hasta que murió, él era el orador principal en el Congreso del Partido Socialista Gobernante. Y no solo estaba en Grecia, yo era parte de la izquierda radical. Y cuando eres parte de la izquierda radical, viene en la descripción del puesto que tienes que odiar a Israel, odiarlo, como un puesto avanzado del capitalismo ante todo, y en segundo lugar, como un puesto avanzado, como el colonialismo occidental. Como últimamente se ha puesto de moda decirlo en los círculos progresistas, y podrías decir, está bien, esta es una postura política. En este punto eres anti-Israel, no eres antisemita. Pero luego va más profundo, porque mientras más te adentras en la madriguera del marxismo, encuentras que la figura del judío es casi sinónima de la figura del capitalista. Así que así es como el sentimiento anti-Israel, que Israel es este país capitalista y aliado de Estados Unidos, que todos estamos de acuerdo en la izquierda, ya sabes, son lo peor de lo peor que le ha pasado a la humanidad. Y también obviamente no somos racistas como esa gente de la derecha, pero ya sabes que el judío es la figura que representa al capitalista. Así que no tengo nada en contra de los judíos, pero desconfío de los judíos. Y definitivamente soy muy crítico con su país. Y básicamente creo que ese país no debería existir. Así es como pensaría un izquierdista, por falta de un mejor término, porque esto no es un tema de reflexión. Esto es solo el resultado de aceptar cada cliché que tu cámara de eco te lanza, sin nunca preguntarte si deberías ponerlos a prueba. Y para responder a tu segunda pregunta, ¿qué tanto sabía yo sobre Israel? Solo sabía que podía nombrarte la alineación titular del Maccabi Tel Aviv en baloncesto. Eso era todo lo que sabía sobre Israel. Conocía a Doron Jamsi y Oded Katas. Si me hubieras dicho que te señalara Israel en el mapa, no tenía ningún conocimiento sobre la geopolítica de la zona, la historia de la región. ¿Quiénes son los enemigos de Israel? ¿Qué representan? Sabía que los palestinos son grandes personas porque son los desvalidos. No tenía idea de qué era Hamas. ¿Qué representaba realmente Fatah? Sabes, había escuchado que ellos son socialistas. Así que bueno, todos somos socialistas, así que probablemente ellos sean los buenos. Así que esto es, sí, este es el resumen rápido, digamos, de mis ideas en ese entonces. Entonces, ahora mirando hacia atrás, ¿cuáles fueron algunas de las mentiras más grandes que creíste? Bueno, la más grande de todas,
La mentira más grande que creí fue que todo lo que los palestinos quieren es un Estado. Y que Israel, primero que nada, les robó su tierra y luego les niega un Estado. Y recuerdo mi sorpresa cuando escuché que había algo llamado, ya sabes, el Acuerdo de Oslo o algo así, y que alguien les sugirió a los palestinos que tendrían un Estado. Pensé, está bien, eso probablemente es propaganda imperialista. Eso nunca se suponía que iba a pasar. Y luego recuerdo haberme topado con un video de la Universidad Pride Prague, algo así como 5 veces que los palestinos dijeron no a un Estado, algo así. Fue hace millones de años. Y pensé, la mentira y la propaganda de esta gente no tienen límites. Y luego, ya sabes, mientras más investigaba aquí y allá, así que sí, técnicamente les ofrecieron el país, pero quién sabe qué otras cosas horribles pasaron, y esta no fue la verdadera oferta. Así que para mí era imposible aceptar que lo que está en juego aquí no es si los palestinos tendrán un Estado. Porque, o sea, algo que sigue igual en mí es que creo que todavía me importan los palestinos inocentes que quieren vivir una vida pacífica, y por eso no quiero que vivan bajo Hamás, Fatah y otros aspirantes a dictadores y a crear, ya sabes, estados terroristas. Así que, pero para mí era imposible darme cuenta de que el movimiento palestino tenía una agenda diferente, no una agenda. Solo queremos tener un estado como todos los demás y vivir una vida pacífica. Entonces creías que Israel era el principal obstáculo para la paz y que los palestinos siempre querían tener paz. Exactamente. Sí, y también me sorprendió cuando descubrí que había guerras en la zona que no tenían nada que ver con Israel. Para mí esto fue una gran sorpresa. Cuando me enteré de que Libia bajo Gaddafi atacaba a sus vecinos o que Nasser atacaba, ¿quién lo sabía? Sin Israel se suponía que este era el lugar más pacífico del mundo. Todos los árabes son hermanos. ¿Por qué los hermanos tendrían guerras entre ellos? ¿Tendrían guerras entre ellos? ¿Entre ellos? Debe ser algo que tiene que ver con Israel. Pero claro, no tiene nada que ver con Israel. De hecho, algunos de los conflictos más sangrientos en la zona, como la guerra entre Irán e Irak, el conflicto en Yemen, no solo ahora, sino también en los años 60, no tuvieron absolutamente nada que ver con Israel. Estoy seguro de que has visto los videos del presidente Clinton hablando sobre Arafat y cómo pensaba que él quería hacer la paz y que me mintió y todo eso. Me refiero a que salió hace poco, así que lo has visto. Es la única vez en mi vida que simpatizo con Bill Clinton. Porque puedes ver, puedes sentir, y si sabes algo sobre Clinton, este sería de hecho su momento, ya sabes, él pasaría a la historia por esto, y lo intentó, no hay duda de que lo intentó. Y qué interesante que del otro lado tenías a Ehud Barak, el soldado israelí más condecorado en los ojos de todos en Occidente. Era un halcón, era un imperialista, y aún así, básicamente lo da todo. Y aún así, Arafat no está satisfecho. Quiero decir, nos reímos de eso, pero es una tragedia ante todo para los israelíes que perdieron la vida en la Segunda Intifada y para los palestinos que podrían estar viviendo en paz. Y no lo están por ese ser humano horrendo que fue Arafat. Así que supongo que lo que aprendimos aquí es que lo que los palestinos quieren es todo. No quieren el 95% ni el 97% quieren todo. Así que no existe tal cosa como una solución de dos estados, ¿verdad? Digo, ¿tú qué piensas de eso? Bueno, idealmente debería haber una solución de 2 estados, pero al final del día es si quieres un estado, en realidad, si los palestinos lo que quieren es un estado étnicamente puro, ya deberías sospechar que esto no es un buen comienzo, chicos. De nuevo, tengo una teoría muy única sobre quién merece un Estado. Es una teoría que está muy influenciada por las ideas de Ayn Rand. Y no tienes un Estado solo porque tienes, ya sabes, ancestros de hace 2000 años. El único gobierno legítimo es aquel que, al menos en un nivel básico, dice: voy a defender los derechos individuales de las personas que viven aquí. Quiero establecer un ámbito de libertad para que las personas vivan una buena vida en paz. Si tienes un Estado que desde el principio te dice si hay alguien de una raza diferente aquí, eso es un obstáculo insalvable. Y por cierto, quiero que mi Estado sea una dictadura religiosa. Esto ya, en mi opinión, significa que no mereces un Estado. No mereces un Estado. Las personas que quieren vivir una vida pacífica y que se respeten sus derechos, ellos son los que merecen un Estado y ellos son los que están siendo traicionados. Ahora, la gran pregunta es ¿cuántas personas quieren esto en Gaza y en Cisjordania?
No pretendo saber la respuesta, pero estas son las personas por las que siento toda la simpatía del mundo. ¿Qué fue lo que finalmente te hizo cuestionar esas creencias y hace cuántos años fue esto? Por supuesto, recuerdo todo esto muy vívidamente. Así que todo comenzó cuando cambié mi forma de pensar y dejé de ser marxista. Y empezó con las contradicciones que vi en Marx. Así que aquí tengo el Capital y puedes ver cuánto lo he usado, he luchado, he batallado con este libro y encontré preguntas para las que no pude encontrar respuesta. Y en algún momento, una pregunta horrible entró en mi mente. ¿Podría ser que Marx estuviera equivocado? Y esto inició un proceso que se convirtió en, ¿podría ser que muchas de las cosas en las que creía no fueran la verdad? Así que yo creía que el capitalismo solo trae pobreza. Espera un minuto. Desde que apareció el capitalismo, todo ha ido en aumento. La esperanza de vida, la riqueza, es como, Dios mío, no es que estuviera un poco equivocado, estaba completamente equivocado. Estaba 100% equivocado. Y entonces pensé, ¿y si también estaba equivocado en este otro tema y en este otro tema? Y te diré, Israel fue lo más difícil de aceptar para mí. Estaba tan convencido de que, sí, bueno, pero en ese tema, en el mejor de los casos, es como 50. En el mejor de los casos, ambos son igual de malos. Ya sabes, no dejes esto de lado. No trates de encontrar quién es bueno y quién es malo. Pero lo que realmente me hizo cambiar de opinión, y fue alrededor de 2016, fue enterarme un poco más sobre la historia. Y encontré algunos momentos en la historia de Israel que me llamaron la atención. Tenía el mismo atractivo que de niño encontré en la batalla de las Termópilas con Leónidas y los espartanos, donde los pocos luchan contra los muchos. En mi mente siempre fue lo contrario, que Israel es el jugador poderoso. Y resulta que en el 48 básicamente pelearon sin un ejército propiamente dicho contra 5 ejércitos diferentes, o en el 67 eras 1 contra 3. Y si sumas a los iraquíes que estaban listos para... Esto es increíble. Todo lo que recuerdo es ver todos los documentales que pude encontrar en YouTube sobre la operación Entebbe, sobre Johnny Netanyahu yendo a otro continente para rescatar rehenes y traerlos de vuelta. Y solo tienes una pérdida, y esa pérdida es el líder, el tipo que dijo, voy a liderar, síganme. Así que para mí esto también fue conmovedor. Entonces me di cuenta, espera un minuto, aquí tenemos algo. Israel no es solo neutral, está tratando de ser algo bueno, ante todo, un país que al menos intenta respetar los derechos individuales, que está construyendo un instituto de ciencias, está curando enfermedades. Esto es el contraste. Por un lado, tienes una sociedad que dice, soy un pionero en la cura de enfermedades raras. Y por otro lado, tienes una sociedad que dice, no nos importa si nuestros hijos mueren mientras podamos matarte. Y dicen, este es el contraste. Un lado merece mi apoyo, no es una situación neutral aquí. La parte interesante es que Israel no hace esto solo por los israelíes. O sea, si hay algún desastre natural en el mundo, como en Haití, puedes contarlos todos. ¿Quiénes son los primeros en llegar? Siempre es el equipo de Israel el que ayuda en Turquía, sea lo que sea. Eso te muestra que no es solo para su propia gente. Pueden hacerlo, quieren ayudar a la humanidad, pero es algo de lo que la gente normalmente no habla, ¿verdad? Y de nuevo, es parte de la misma celebración y aprecio por la vida. La vida es importante. La vida es, y vimos esto también con los rehenes. Para mí, lo emocional, no sé cómo decirlo, esta cosa amarilla sobre los rehenes. Conozco a muchas personas y personas a las que respeto, que lo criticaron o dijeron, ¿sabes qué? Esto hizo que la estrategia de esta guerra estuviera muy sesgada. No puedes esperar al mismo tiempo ganar una guerra y traer de vuelta a los rehenes. Puedo entender todo esto, pero al mismo tiempo, de nuevo, este principio de que nadie se queda atrás. Mientras haya una persona, un inocente que se quede atrás, vamos a hacer todo para traerlo de vuelta. Para mí, esto significa, esto habla a mi corazón, me pone emocional. Wow. Ahora, cuando ves a estos activistas anti-Israel, ¿te ves a ti mismo de joven como uno de estos activistas anti-Israel y ha cambiado algo desde entonces? Bueno, yo me doy una excusa a mí mismo que no puedo darles a estas personas. Y es que estas personas han visto, o deberían haber visto, el 7 de octubre porque sucedió frente a nuestras pantallas.
Tenías que vivir debajo de una piedra para no ver el horror, o al menos algo habrás oído, algo habrás oído. ¿Sabes qué? Había familias, asistentes a conciertos, gente inocente, o tal vez hayan escuchado sobre este trabajador tailandés que estaba en ese video famoso. Y no tienen ninguna reacción ante eso. Para mí es muy difícil tenerte paciencia si ves estas cosas y tu corazón sigue frío. Y dijiste, sí, estos son los tipos con los que quiero estar del mismo lado. Para mí, esto requiere, y de nuevo, no puedo entenderlo. Debería haber sabido cosas sobre Hamás en ese entonces, pero ¿cómo puedes ver esto? ¿Cómo puedes ver esto? Y decirte a ti mismo, sí, voy a estar en la misma barricada con estos tipos, estos son los buenos. Significa que tal vez ya casi llegaste a un punto en el que dudo si hay un regreso. Ahora, vemos que las protestas empiezan como protestas pro-palestinas, vemos el sufrimiento en Gaza, queremos que termine, y de alguna manera eso cambia a apoyamos a Hamás, apoyamos a organizaciones terroristas porque es una resistencia. ¿Cómo pasamos de un extremo al otro? No creo que haya mucha distancia entre ellos porque estas personas desde el principio ya tomaron una decisión. Y tomaron su decisión con dos procesos simples. Uno es el proceso que dice que los palestinos son los desvalidos. No hay más preguntas que hacer. Y necesitamos hacernos algunas preguntas serias y preguntarnos qué tan profundo tenemos que desafiar. ¿Qué tan valientes somos al desafiar esta moralidad que dice que los débiles heredarán la tierra? Porque si no desafiamos esta moralidad para siempre, los palestinos, o mientras sean la parte débil, recibirán la simpatía de la gente. Así que tenemos que decir, no, no es un código moral adecuado decir que porque eres el desfavorecido, mereces simpatía. Tienes que preguntarte, antes que nada, ¿por qué eres el desfavorecido? ¿Por qué, aunque has recibido tanto dinero y apoyo, por qué Gaza no es como los demás, como los Emiratos? ¿Por qué no es como Dubái? Pero no hacemos esta pregunta, solo decimos que son débiles, por lo tanto los apoyamos. Y lo segundo es que estas personas han aprendido a odiar todo lo que se relaciona con Occidente. Y esto ha sido un proceso que no quiero llamar lavado de cerebro porque eso le quita la responsabilidad a cada individuo que cae en eso. Pero es algo parecido al lavado de cerebro porque lo has escuchado desde la escuela hasta la universidad, hasta el posgrado, lo escuchas en Hollywood, en todas partes. En Occidente, aún peor, si eres blanco, entonces esto es así, sin hacer preguntas. Por cierto, es curioso cómo, a los ojos de, digamos, la izquierda, los judíos son blancos. A los ojos de los nazis, los judíos no son blancos, así que en ambos casos, siempre estás del lado equivocado. Y de nuevo, se requiere entrenamiento de muchos años para desarrollar tal degeneración moral. Cuando ves en tu pantalla el 7 de octubre y no te pones del lado de las víctimas o de las familias secuestradas, los bebés secuestrados, por el amor de Dios, te pones del lado de los perpetradores. Se necesita entrenamiento para llegar a tal nivel de decadencia moral. Hablando del 7 de octubre, quiero saber qué fue lo que más te impactó. ¿Fue el propio 7 de octubre el ataque o la reacción posterior en Occidente, en todo el mundo, la falta de simpatía hacia Israel? Vimos el 8 de octubre, ya había protestas incluso antes de que Israel hubiera reaccionado. ¿Qué fue lo que más te impactó? Mira, el mayor impacto fue el ataque en sí, porque también me interesan los temas relacionados con la seguridad, la estrategia militar, todo eso. Y este ataque es enorme, es un poco como el 11 de septiembre. Recuerdo que una vez le pregunté a un profesor mío, un muy buen profesor en la universidad, cómo pasó esto, y me dijo, a veces todo sale mal. A veces todo sale mal. Y sabes, he tratado de comprender lo que pasó ese día, y es incomprensible. Pero aunque soy cínico y pensé que conocía muy bien a la izquierda, su reacción me sacudió por completo. Nunca esperé de nuevo este nivel de degeneración moral. Esto es, tenemos que llamarlo como es. Creo que hay buenos argumentos para hacerlo. Se me acaba de ocurrir esto en el momento. ¿Puedes pensar en un momento de degeneración moral en Occidente desde la Segunda Guerra Mundial tan grande como apoyar a Hamás? Tal vez haya algo y se me está escapando. Quizá el apoyo a Stalin y al Ejército Rojo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero al menos en ese entonces, ya sabes, tenían la excusa de que derrotaron a Hitler. Así que, bueno, entiendo que hay algo que puede engañarte, pero aquí tal vez
tal vez sí sea la peor degeneración moral que Occidente ha experimentado en las últimas muchas décadas. Lo que vimos después del 7 de octubre. Entonces, ¿crees que el 7 de octubre expuso el antisemitismo o hay algo aún más profundo que eso? Sabes, es una muy buena pregunta, Daniel. Es esto, ya sabes, porque estas personas dirán, no somos antisemitas, solo estamos en contra de Israel. Y me di cuenta muy recientemente, llegué a la conclusión, para ser honesto, no me importa si es antisemitismo. Sigue siendo tan moralmente repugnante que veas estas dos entidades. O sea, está bien, olvida a los palestinos. Ves a Irán, por el amor de Dios, institucionalmente misógino. Una teocracia dictatorial. Ves a Irán e Israel, y de los dos te pones del lado de Irán. Así que no me importa si eres antisemita, si eres antisionista. Para mí, el hecho de que odies tanto a Occidente, que te pongas del lado de los teócratas de Irán, la sangre todavía está fresca en las calles, de lo mejor, de la flor de la juventud de Irán muriendo en las calles, y tú te pones del lado de esos opresores. Y no me importa si eres antisemita, me da igual, muchos de ellos tal vez lo sean. Pero de nuevo, la falla moral que están mostrando, yo diría que en mi opinión está al mismo nivel. Tal vez necesitamos encontrar un nuevo término. Tal vez el antisemitismo no sea lo suficientemente fuerte para captar lo que está pasando ahí. ¿Qué tienes que decir sobre las Naciones Unidas que toman a estos países y los ponen en el Consejo de Derechos Humanos cuando ellos mismos están cometiendo violaciones a los derechos humanos día y noche? Y luego se unen contra Israel y le imponen todo tipo de sanciones o lo que sea. ¿Qué dice eso sobre ellos? Bueno, tengo que decir algo que sí, no sé qué tan popular me hará. No culpo a las Naciones Unidas. Culpo a los países civilizados que todavía mantienen esta cosa, esta farsa de organización. En realidad, no es una farsa. Eso es demasiado suave. Esta monstruosidad de organización, estas Naciones Unidas, no deberían existir. Estados Unidos debería expulsarlos de Nueva York y cada país civilizado debería decir me voy de esta organización. Porque piensen en lo que son las Naciones Unidas, y debieron haberlo hecho desde el principio. Las Naciones Unidas te dicen ¿quién eres tú? Corea del Norte, la Unión Soviética en ese entonces, Irán. En el mismo nivel moral que Suiza, que Inglaterra, que Italia, que Estados Unidos y que Corea del Sur. Te dice que el asesino tiene el mismo lugar en la mesa que el productor, el creador y la persona civilizada. Así que las Naciones Unidas son una abominación. Una vez que has aceptado esta abominación, entonces cualquier cosa que esta abominación te traiga, tienes que soportar las consecuencias. Porque piensa en alguien como Francesca Albanese. Esa persona debería ser objeto de burla y desprecio. Pero ahora ella tiene algún título de las Naciones Unidas. Y esta persona, que debería ser tratada de la misma manera que tratamos a Candace Owens, Tucker Carlson o Nick Fuentes, está en esa categoría. Pero ahora la tratamos como si fuera alguien de las Naciones Unidas. Está bien, ustedes le han dado, me refiero a todos los grandes países civilizados, le han dado este estatus a las Naciones Unidas. Y ahora este estatus le está dando legitimidad a estas personas que pertenecen a los rincones más oscuros de Internet, haciendo podcasts entre ellos. Pero en vez de eso, los vemos como modelos de virtud. ¿El 7 de octubre cambió permanentemente la forma en que ves el movimiento anti-Israel? O sea, ¿llegaron a un nivel al que no pensabas que podían llegar? El 7 de octubre lo cambió todo para mí. Desde el 7 de octubre casi me convertí en alguien que decide su voto por un solo tema. No sé cómo explicarlo. En realidad, no es un solo tema porque también me importan mucho otros asuntos, por ejemplo, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero sí, es el prisma a través del cual juzgo a todos. Y movimientos, celebridades, los juzgo en función de eso porque el 7 de octubre fue tan claro. No había zona gris, fue tan claro y definido. Fue tan claro como el agua lo que pasó y quiénes eran los dos bandos. Así que después del 7 de octubre no hay excusa. Y después del 7 de octubre muchas cosas se rompieron dentro de mí. Nunca volví a ir a un partido de fútbol de mi equipo, nunca más después del 7 de octubre. No puedo ir a los partidos y ver el estadio lleno de banderas palestinas, porque sé, de nuevo, que a ellos no les importa ni un ápice los palestinos inocentes.
A ellos no les importa ni un ápice los palestinos inocentes. Si Israel mañana decidiera decir, está bien chicos, empacamos nuestras cosas, nos regresamos a Europa, a Estados Unidos, nos vamos de Israel, estas personas dejarían de preocuparse por los palestinos mañana. Y después de eso, tú y yo sabemos que los palestinos vivirían bajo un estado de terror, bajo una dictadura. Las mujeres serían oprimidas. Las personas LGBT serían oprimidas. Y todas estas personas que ahora ponen las banderas palestinas no les podría importar ni un ápice. Así que por eso te dije sí. Después del 7 de octubre ya no soy el mismo. Ya no soy la misma persona. No veo, no percibo el mundo bajo el mismo prisma. Me he vuelto más cínico y más pesimista, de hecho, tengo que decirlo. Entonces, tú argumentas que esta guerra no es sobre fronteras, no es sobre asentamientos, ni siquiera sobre la tierra. Entonces, ¿de qué se trata si lo reducimos a lo esencial? Se trata de dos visiones diferentes de la vida. Se trata de dos visiones diferentes sobre lo que es el bien. Y lo he dicho muchas veces, es una imagen que mi amigo Jonathan Down puso en su Substack. Recuerda que durante la guerra de 12 días, los iraníes bombardearon el Instituto Weizmann de Ciencias. Para mí, este es un momento tan brillante que capturó mi corazón. De eso se trata esta guerra. Por un lado, tienes a un bando que dice, dedicamos nuestra energía a prolongar la vida y aumentar la esperanza de vida, a curar enfermedades. Eso es lo que hacemos bien. Por supuesto, porque somos hombres y mujeres de pensamiento, también somos buenos en la violencia cuando se trata de eso, pero, en su mayoría, somos buenos en traer y formar hombres sabios en la ciencia. ¿En qué es bueno el otro bando? Lanzar cohetes al Instituto Weizmann de Ciencias. De esto se trata este conflicto. Nada captura este conflicto tan bien como esta imagen. Los mulás, los teócratas, los nostálgicos de mediana edad lanzando cohetes al Instituto Weizmann de Ciencias. De eso se trata este conflicto. Una vez escuché a alguien decir que los Emiratos Árabes Unidos, que ya sabes, están progresando, lanzan cohetes a la luna, digamos, e Irán lanza cohetes a sus vecinos. Así es más o menos. Sí, eso es lo que pasa. Y de nuevo, ahora es obvio para que todo el mundo lo vea. Y aún así, el mundo todavía no puede sacar las conclusiones correctas por razones que tendríamos que estar aquí días para explicar por qué está pasando esto. Bueno, parece que Israel se ha convertido en el villano definitivo para la izquierda moderna. ¿Por qué crees que es así? Bueno, la mera existencia de Israel es una refutación a la visión del mundo de la izquierda. ¿Qué te dice la izquierda? Te dice que si eres el más débil, no hay esperanza. Tal vez algún día, ya sabes, habrá una revolución. Hasta entonces, no hay esperanza. Aquí está Israel. La gente llegaba al desierto, luego llegaba gente literalmente directo de los campos de concentración. Y ganan, y construyen algo, y se mantienen firmes. Israel se mantiene firme contra, como dice tu título, Israel se mantiene firme contra sus enemigos, ¿verdad? Israel pone un espejo frente a cada persona que dice que los seres humanos no tienen agencia. Como, ya sabes, ¿qué puedes hacer? No podemos evitarlo. Israel les dice, no, mira lo que hicimos. Tú puedes hacer lo mismo, tú puedes hacer lo mismo. Y por supuesto, esto es una amenaza. Así que, no, esto va en contra de todo lo que pensábamos. Por cierto, son tan estúpidos. Ni siquiera se dan cuenta de que, al menos en sus primeros años, Israel es lo más cerca que estuvimos de que una forma de socialismo funcionara más o menos. Por supuesto, creo que funcionó a pesar de su socialismo, pero esa es otra discusión. Pero ni siquiera tienen ese nivel de conciencia histórica sobre lo que fue el movimiento sionista temprano y cómo fueron las primeras décadas de Israel, qué tipo de personas lideraban Israel, pero claro, de nuevo, no conocen la historia. No forman parte de ninguna continuidad histórica con la izquierda. Eso al menos les exigiría algún tipo de compromiso con las ideas, compromiso con el conocimiento. Y esto es demasiado pedirle a esta gente hoy en día. Entonces, básicamente, argumentaste que el pecado imperdonable que cometió Israel fue que tuvo éxito, ¿verdad? Exactamente, que existió contra todo pronóstico y que tuvo éxito, y que no permaneció como una entidad pobre y débil. Dijo, no, ganamos guerras que no empezamos, pero ganamos esas guerras y nos volvimos más poderosos. Este es un pecado que la izquierda y la moralidad de hoy, lamentablemente, no pueden perdonar a Israel. Entonces, ¿por qué hoy en día el victimismo se trata como si fuera autoridad moral? Como, ya sabes, si eres una víctima, entonces estás por encima de los demás. Si tienes éxito, estás en la cima. Mira, la respuesta más profunda es que tenemos que enfrentar el elefante en la habitación, que es la moralidad cristiana.
Así que solo lo estoy poniendo sobre la mesa. O sea, de nuevo, es una gran discusión que no podemos tener aquí. Pero en un nivel más obvio, es fácil simpatizar con el victimismo, es fácil menospreciar. Es fácil menospreciar a las personas, ¿verdad? Es fácil inventar excusas. El victimismo no requiere nada de ti. Eres una víctima, quédate para siempre como víctima. Obtienes simpatía, no hiciste nada para ganarte esa simpatía. Obtienes simpatía por no lograr nada. Mira, ahí está la inversión moral. Y de nuevo, tengo toda la simpatía del mundo por las personas que sufren sin tener la culpa, que sufren y están tratando de mejorar su situación. Pero la entidad que constituye el movimiento palestino, no hablo de individuos, sino del movimiento palestino, no cumple ninguna de estas dos condiciones. Están en esta situación 100% por sus propias decisiones y siguen insistiendo en esas decisiones. Por eso no es una situación de, ya sabes, eres la parte débil, pero aquí tienes una mano porque estás tratando de salir adelante. No es, y eso lo hace un movimiento aún más insidioso, que valora esta posición de debilidad y sufrimiento, el sufrimiento ante todo de su propia gente. Ahora, ¿Por qué los activistas progresistas terminan defendiendo movimientos que se oponen prácticamente a todos los valores que dicen apoyar, como los gays por Gaza? Si estuvieran en Gaza, los lanzarían del techo, ¿verdad? Pero aún así, quieren apoyarlos sin importar qué. sabes, he estado lidiando mucho con esta pregunta, y hay dos respuestas. Una respuesta es sobre las peores personas en estos movimientos, la otra es sobre las mejores personas. Las peores personas, al final del día, resulta que no están motivadas por el apoyo ni la simpatía hacia nadie. Simplemente no les importa, no les importan las mujeres. Tenemos que aceptarlo. No les importan las personas homosexuales. No les importan. O sea, si muestras simpatía por los mulás, nunca más podrás convencerme de que alguna vez te importaron las mujeres o las personas homosexuales. Estos son los peores en su mayoría, y además, normalmente verás que son los líderes de esos movimientos. Las mejores personas tal vez están tan fusionadas con esta idea de sacrificio y de culpa inmerecida. Tengo un techo sobre mi cabeza, aire acondicionado, vivo en Occidente. Estas personas deben estar sufriendo por mi culpa, lo cual no tiene ningún sentido, pero bueno, entonces dicen, prefiero sufrir. Y tenemos casos, ¿verdad? Tenemos casos de activistas occidentales que fueron a Gaza y Hamás los mató, y esto es desafortunadamente a donde te lleva esta ética del sacrificio, a que te conviertas en carne de cañón y pienses que lo mereces. Y quiero decir, qué tan insidioso es que esta idea destruya tanto tu autoestima que aceptes el papel de la oveja sacrificada. Sí, entrevisté al Dr. Godside. Él escribió el libro Empatía Suicida. No intenten eso en casa. Eso describe de lo que estamos hablando. Ahora, ¿cómo es que las universidades se convirtieron en el epicentro del activismo anti-israelí? Ojalá tuviera una buena respuesta. De nuevo, cada vez que pasa algo malo en el mundo, la sabiduría convencional dice que sigas el dinero. Yo digo que no sigas el dinero, sigue las ideas. Sigue las ideas. Es cierto que hay mucho dinero, ya sabemos de dónde, del Medio Oriente, que va a las universidades, pero eso no es lo principal. Lo principal es una cadena de diferentes pensadores de distintos movimientos que le dijeron a Occidente: todo lo que defiendes es malo, y todos los que están en contra son buenos. La razón es mala. ¿Cómo puedes saber qué es qué? Esta es tu verdad contra mi verdad. El éxito y el logro son malos. Para que alguien logre algo, alguien más tiene que perder. O no somos individuos, somos miembros de grupos, y los grupos están en diferentes relaciones jerárquicas entre sí. La gente toma las ideas en serio. La gente, en algún nivel, necesita una visión filosófica para que el mundo tenga sentido para ellos. Y han tragado este veneno, ya sea que el veneno sea el marxismo o la nueva izquierda, la política de identidad, la interseccionalidad, como se le llama, la teoría de la posicionalidad, la teoría del punto de vista. Cuando tragas este veneno, de nuevo, no hay límite para lo bajo que puedes caer. Y sí, vas a apoyar a Hamás, vas a apoyar cosas aún peores si es que existen cosas peores. Mucha gente entiende este sentimiento anti-israelí en la izquierda, pero menos personas entienden lo que está pasando en la derecha. ¿Qué está pasando en tu mente? Creo que, a un nivel, para una pequeña parte de estas personas, la respuesta es obvia. Es todo ese antisemitismo que quizá nunca desapareció. Pero la gran pregunta es qué pasa con el resto de las personas que no se despertaron un día y decidieron que son antisemitas.
Creo que el mayor veneno intelectual en la derecha hoy en día, también en la izquierda, pero también en la derecha en estos días, es el tribalismo. Y el tribalismo es ver el mundo a través de grupos que compiten entre sí. Y el tribalismo puede llevar al contrarianismo. El contrarianismo dice, lo que sea que me digan que es verdad, los que tienen el poder, yo voy a creer lo contrario. O me dijeron que el Holocausto fue el mayor crimen del siglo XX. No les creería porque tal vez me mintieron con la guerra de Irak o con las vacunas o lo que sea. Por lo tanto, ahora cualquier cosa que me digan, me están mintiendo. Así que esto crea esta visión tóxica de que, sea lo que sea que represente la verdad básica, yo me pondré del lado contrario. Y además, el tribalismo requiere que encuentres a un otro, a un enemigo. ¿Y quién es un enemigo más conveniente que ya sabes los poderosos? Como alguien que controla un gobierno, ¿quién controla un gobierno? Los globalistas. ¿Quiénes son los globalistas? Estas personas con apellidos que suenan judíos, pero ahora ni siquiera son eso. Es Netanyahu, como si Netanyahu pudiera controlar a Trump y a todos como Trump. Así que es esta visión conspirativa del mundo, una visión del mundo basada en el tribalismo y el contrarianismo, que básicamente destruye tu mente. Y ahora ya no puedes pensar y crees toda la basura basada en este esquema tan simple de que hay conspiraciones en todas partes. Ya no puedo creer en nada. Por cierto, también han tomado esto prestado de la izquierda. Esta es una visión posmodernista que te dice que no hay verdad, no hay realidad, todo es una mentira, todo es un gran esquema. Sí. Parece que, por ejemplo, cuando escuchas a Tucker Carlson, él ya tiene decidido en qué cree, y no importa cuántos hechos le pongas enfrente, no va a cambiar de opinión. Por ejemplo, vino a Israel. Ni siquiera quería salir del aeropuerto. Tuvo una conversación con el embajador Mike Huckabee y afirmó que los cristianos están sufriendo en Israel, pero que, por ejemplo, están prosperando en Qatar, cuando los hechos muestran lo contrario. Así que, incluso cuando los hechos están frente a tus ojos, estas personas no pueden cambiar de opinión. Bueno, para que los hechos tengan algún efecto en ti, necesitas tener una herramienta y necesitas creer que tienes la herramienta para orientarte entre los hechos. Y esta herramienta es tu mente, que ya empieza a pensar y razonar. Estás hablando aquí sobre el tipo que nos está diciendo que hay demonios que lo están arañando en la noche. No se puede razonar con este tipo. Este fue el tipo que entrevistó a alguien como si fuera una persona sin hogar. Era una persona sin hogar que dijo, tuve sexo homosexual con el presidente de los Estados Unidos. Puedes esperar cualquier cosa de este tipo. Este tipo, este personaje, cuando interpretas a esta figura, te conviertes en eso. Como ¿quién es él? ¿Es Bruno Díaz Batman o Batman es Bruno? En algún momento no importa. Batman, Bruno Díaz se convierte en Batman. Y Tucker, aunque hayan empezado con, porque no hay duda de que era un tipo inteligente, creo que en algún momento acabó creyéndose demasiado su propia propaganda. Y sí, creo que su mente está rota. ¿Qué tan peligroso es cuando tienes, por ejemplo, también a Candace Owens, a quien le encanta difundir estas teorías de conspiración de que Israel estuvo involucrado en la muerte de Charlie Kirk, cosas así? Y tienen una audiencia tan enorme y eso se propaga. ¿Qué tan peligroso es que hoy en día tengamos a una persona que puede alimentar con información falsa y desinformación a millones de personas? Es muy peligroso y es peor de lo que crees. Te diré por qué, porque piensa en el siguiente paso. Piensa en las peores personas de la derecha, como Candace Owens y similares, y las peores personas de la izquierda encontrándose entre sí. Y su punto focal es su odio hacia Israel. Se forma esta alianza de deplorables. Imagina a Hassan Piker, a Candace Owens y a Nick Fuentes, todas estas personas del mismo lado. Mi predicción es que esto es algo que podría pasar. Y no va a tener como líder a alguien tan deplorable porque eso no va a funcionar. Pero imagina a un populista de izquierda que use todas las cartas populistas de la izquierda y que ponga sobre la mesa como carta de triunfo el tema anti-Israel para asegurarse de atraer también a las peores personas del otro lado. Para mí, ese es el peor escenario. Estas personas dejan de tener discusiones entre ellos en el ámbito de los podcasts y encuentran a un líder medio respetable y construyen un movimiento a su alrededor, como un movimiento populista tipo MAGA.
Eso no tendrá, digamos, lo pro-occidental, o al menos ya sabes, lo pro-Israel que existe, al menos alrededor de Trump, en parte de su círculo. Imagina esto completamente despojado y que solo te quedas con el populismo, las teorías locas. Esto es algo que podría pasar y ese es el peor escenario. Ahora, ¿qué papel juegan también las redes sociales en moldear la mente de las personas en esta guerra sobre con qué lado deberían estar? Bueno, Obviamente, ya sabes, es una cámara de eco, pero también pueden jugar el papel opuesto. Pueden jugar el papel opuesto. Por ejemplo, nunca esperé que mis videos más exitosos fueran sobre Israel. Y esto me da valor porque hay personas que reconocen que uno puede cambiar, uno puede cambiar. Y la gente aprecia esa historia. Así que tal vez esto es, yo no habría cambiado mis opiniones políticas sin las redes sociales y sin Internet. Así que sí, para las peores personas está haciendo mucho daño, pero podríamos decir que muchas de estas personas eran irredimibles. Pero para las personas que todavía tienen algo dentro de ellas, a lo que todavía se puede llegar, tal vez, trato de ser optimista aquí, ¿ves? Tal vez hay algo positivo que pueden hacer. ¿crees que hay algunas personas que se oponen a Israel porque necesitan a alguien a quien culpar? Por ejemplo, no tengo éxito en mi propia vida, así que necesito culpar a alguien, ¿verdad? No recuerdo quién lo dijo, pero es un dicho tan sabio que incluso si los judíos no existieran, tu vida seguiría siendo igual de miserable. No recuerdo dónde lo vi. Fue en una película o algo así, pero es muy cierto. Cualquiera que trate de encontrar un chivo expiatorio, cualquiera que sea un perdedor, el autoritarismo genera perdedores. Como lo sé, yo fui uno, y cuando me veo a mí mismo en el pasado, me da vergüenza. En realidad ni siquiera es vergüenza, es algo muy aterrador. Primero que nada, no se trata de lo que le vayas a hacer a otras personas. No se trata de ti, ya sabes, que vayas y provoques una noche de los cristales rotos. Primero, lo que te hace a ti mismo arruina tu vida porque adoptas esta identidad, este personaje de perdedor. Y ahora generas esto, ya sabes, tú, resumas resentimiento y quieres alimentarlo aún más, aún más. Quieres, necesitas al opresor, necesitas la figura del judío porque sin ella te quedas solo frente al espejo y lo que ves en el espejo no es nada bueno. Al menos puedes poner al judío frente al espejo y pensar, no veo al perdedor que soy. Es él, si no fuera por los judíos y los capitalistas y los globalistas, sabes, yo sería. Por cierto, si no fuera por los judíos, no podrías sobrevivir a muchas de las enfermedades que en realidad son curables, porque ve y revisa. ¿Cuál es uno de los países que está en la cima, junto con Estados Unidos, en traer tecnología que salva vidas? Pero el problema con este tipo de personas es que la vida no es su estándar. Lo que realmente quieren ver no es el florecimiento humano, ni que la gente sea feliz o exitosa. De nuevo, toda persona exitosa es una amenaza para ti porque entonces surge la pregunta, ¿por qué no eres exitoso si vivimos en un mundo donde el éxito es posible? Sí. Ahora, dijiste que algunas personas no son simplemente anti-Israel, son anti-civilización. También dijiste que son anti-vida. ¿Puedes explicar un poco más sobre eso? Bueno, la vida tiene algunas condiciones para hacerla posible. Necesitamos, ante todo, libertad para ser libres de, primero que nada, decidir lo que queremos para nuestras vidas. No hay dos personas iguales. Así que yo necesito, libremente, podría querer hacer una cosa en mi vida. Tú quieres hacer otra cosa y hay una cosa que Occidente tiene a su favor que lo define como Occidente. Y es que fue una sociedad construida sobre el principio de permitir que las personas vivan y vivan la vida como quieran. Ahora, algunos países se acercaron más a eso, otros no tanto, pero eso era todo. Un principio generalmente aceptado de que sí tienes derecho a tu propia vida. Quisiera que adoptáramos completamente esa idea, pero eso es lo que significa Occidente y la civilización occidental para mí. Ahora, si ves la sociedad de Irán, o la sociedad de los hutíes, o la sociedad de Hamás, es una sociedad que hace la vida imposible. No puedes ser libre. No eres libre de pensar, de expresar tus ideas, de seguir tu propio camino. Sabes, podrías enamorarte de otro hombre. Un hombre se casa con otro hombre. Sabes, eso es lo que requiere su felicidad. Esto no está permitido en estas sociedades. Quiero decir, solo doy un ejemplo que será fácil de entender para muchas personas. O sea, quiero ser un artista. No. Vas a ser agricultor y ya sabes, todo lo que produzcas, dáselo a los matones de Hamás. Así que la vida no es posible ahí.
Por eso digo que esta es una batalla entre una sociedad orientada a la vida y una sociedad orientada a la destrucción. Y de nuevo, trata de imaginar estas sociedades sin Occidente. ¿Dónde estarían? Sin la medicina, la tecnología y, de hecho, el dinero que Occidente está dando. Trata de pensar qué pasaría con estas sociedades y ahí tienes tu respuesta. Por eso afirmo que uno está del lado de la vida y el otro del lado de la muerte. Sí. Ahora hemos visto en la última década que Europa ha decaído. Es como si hubiera olvidado lo que representa. La demografía ha cambiado. El antisemitismo está por las nubes. Las élites se han debilitado. ¿Qué crees que está pasando en Europa? Entonces, hay dos problemas. Uno es importado y el otro es nativo. Y tal vez el peor de todos sea el nativo. El elefante en la habitación aquí es que hay cientos de miles de personas en Europa que, basándose en su cultura y de dónde vienen, son institucionalmente antisemitas. No hay otra manera de decirlo. Desde que son niños, se les enseña que los judíos son malos y que, ya sabes, los sionistas terminaron con todo eso y todas esas cosas. Como si esto no fuera lo suficientemente malo, tienes una élite educada que está surgiendo que no cree en los valores occidentales. Ni siquiera cree que tiene derecho a defenderse contra culturas hostiles y valores hostiles. Así que esto es lo que está pasando en Europa. Es una tormenta perfecta. Las mejores personas necesitan levantarse contra esto primero que nada en el plano de las ideas y en el plano político, porque si las mejores personas no hacen esto, esta reacción quedará en manos de las peores personas. Y vamos a tener otra vez ejemplos de, ya sabes, de actores nocivos. Si quieres llamarlo extrema derecha, no sé cómo quieras llamarlo, pero ellos van a luchar contra esta amenaza, pero no la van a combatir basándose en los principios de la libertad, del liberalismo clásico, de todo eso. Así que creo que por eso las mejores personas, las personas que creen en la libertad, son quienes deberían decir, chicos, tenemos un problema en Europa y es momento de darnos cuenta, tenemos un problema. ¿Crees que este problema se podría revertir o estamos lidiando con algo que es irreversible? Nada es irreversible. Así es como puedes revertirlo, en términos sencillos. Que sea sencillo no significa que vaya a suceder. Primero, todos los líderes de Europa Occidental deberían declarar simbólicamente, no sé cómo, declarar la guerra a la ideología del Islam radical. Podrías decir que esta ideología ha estado en guerra con nosotros. Chicos, lo siento. Si eres un musulmán pacífico que está rezando, sigue tu camino. Pero si eres alguien que quiere vernos caer, entonces no eres bienvenido aquí. La segunda cosa es que deberías tener limitaciones muy severas al estado de bienestar. Esto ya resolvería una gran parte del problema. La tercera cosa es que, con el dinero que ahorras de eso, contratas y reclutas de forma intensiva a personas para los servicios de seguridad. Y luego tienes a estas comunidades bajo vigilancia muy estrecha. Tengo un lema en Twitter cada vez que escucho noticias que dicen que pusieron guardias de seguridad en la sinagoga. Mi lema es que por cada 3 guardias de seguridad en una sinagoga deberías tener 30 guardias de seguridad infiltrándose en las comunidades que son la razón por la que las sinagogas necesitan guardias de seguridad. Y si haces esto, puedes resolver el problema. Puedes decirles a estas personas que sus ideas no son bienvenidas aquí. Si no quieres estar aquí para trabajar, no eres bienvenido aquí. Y si tienes malas ideas y quieres actuar en consecuencia, te estamos vigilando muy de cerca y vamos a aplicarte todo el peso de la ley. Cualquier cosa que podamos encontrar por todas las vías legales posibles que no vayan en contra del Estado de Derecho, eso te va a pasar a ti. Y eventualmente podrías encontrarte fuera de aquí, si esto es posible conforme al Estado de Derecho. Esa es la única manera en que puedes hacer esto sin perder tu identidad como una sociedad libre, como una sociedad que respeta los derechos. Ahora, quiero hacerte una última pregunta. Pasaste años creyendo las mismas cosas que todavía creen hoy en día millones de activistas anti-israelíes. Escapaste de esa forma de ver el mundo. Ahora, si pudieras sentarte con un estudiante universitario que está ondeando una bandera palestina en una de las universidades de élite y tuvieras solo unos minutos antes de que tomaran una decisión sobre Israel, ¿qué les dirías? Si pudieras decirles algo, ¿qué les dirías? Ojalá fuera así de simple. Pero lo primero que me gustaría entender es de dónde viene esta persona. Porque, de nuevo, tal vez él piensa que está corrigiendo una injusticia. Tal vez, así que simplemente haría la pregunta principal. ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? Él te dice, mira, hay muchas personas, cientos de miles de personas que viven en tiendas de campaña y no deberían estar viviendo ahí.
Así que bien, ahora tenemos un terreno común. Ahora al menos podemos empezar a discutir. Tal vez veremos en qué termina esta discusión. Así que trataría de ver cuáles son los valores que motivan a estas personas. Y si hay algo ahí, entonces puede comenzar un proceso. Ojalá fuera así. Ya sabes, ves estos videos como los de Tony Robbins que dice, voy a hacer que dejes de fumar usando programación neurolingüística. No puede funcionar así. Intentaría ver si hay algo, si hay un puente de valores. Si tus valores son similares a los míos, entonces tal vez algo podría comenzar y quién sabe dónde terminaría. Pero esa sería la única manera. Está bien. Nikos, realmente aprecio mucho esta conversación. Aprendí mucho de ti. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Y cómo puede la gente seguirte y aprender más sobre ti? La manera más fácil es YouTube y Twitter. Es donde soy más activo. Quiero decir, tengo un nombre y apellido muy inusuales. Me encontrarás en Twitter y en YouTube. O si quieres encontrar un solo lugar donde puedas saber también sobre mi comunidad, en Patreon o cualquier cosa sobre mi trabajo, nikos.org, sencillo, ve ahí. Ese también es un buen punto de partida. Gracias, gracias de nuevo. Te deseo todo lo mejor.